Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues estamos viendo cómo parece que se están calmando las aguas. No estamos viendo un rebote en los índices, pero esa sangría tan importante que veíamos ayer en Europa y en parte de Estados Unidos también, pues parece que se ha frenado un poquito. Estamos viendo ahora mismo tímidas caídas en Europa. Sí que es verdad que, como decíamos, todavía parece que no se ha frenado la caída y que podemos estar viendo un rebote, pero en la última parte de ayer en Estados Unidos veíamos cómo intentaba rebotar un poquitín dentro de la sesión. Por ello, vamos a ver dentro de las tres acciones que veremos hoy, después al final vamos a ver el SP500, a ver si esa zona tan importante que marcábamos ayer se sigue manteniendo para pensar que podemos estar tranquilos. ¿Qué tres acciones vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la cotización de Solaria, que sigue presionando esa zona de resistencia tan importante que teníamos por delante. Vamos a ver también la cotización de PharmaMar, que parece que está corrigiendo después de esa subida tan importante. Vamos a ver a dónde nos podríamos dirigir ahora. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el Banco Sabadell, que ayer cayó de forma importante como el resto de bancos. Así que vamos a ver cuál es la situación ahora mismo. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones y luego el SP500. Como siempre lo veremos desde la versión web de Pro Real Time, ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Comenzamos por Solaria. ¿Dónde estamos? Pues fijaros, habíamos dicho que teníamos un suelo redondeado, que quizás el techo más importante de ese suelo estaría en la zona de los 12,30, pero que además teníamos la media de 200 sesiones que también actuó como resistencia en junio, ya entrando en juego, es decir, por debajo de esa zona de resistencia. Fijaros cómo a mitad de septiembre alcanzamos la zona de los 12,30, corregimos, decíamos que podía ser una corrección totalmente normal para irnos a buscar la media de 70 sesiones. A partir de ahí debíamos repuntar de nuevo e intentar superar esa media móvil de 200 sesiones, y fijaros cómo la semana pasada vimos ese rebote hasta la media de 200, pero de nuevo actuó como resistencia en la sesión del jueves. Vamos a quitar las flechas para que lo veáis mejor. ¿Qué planteamos? Que si superaba la media de 200 podríamos seguir manteniéndonos a la alza y quizás al acabar cumpliendo esa figura de suelo redondeado que nos proyectaba hasta la zona de los 13,75. Lo importante no eran esos 13,75, sino que romperíamos esa zona tan importante también que anteriormente actuaba como soporte, los 13 euros, ahora la romperíamos, es decir, podría volver a actuar como soporte y no como resistencia. Pero seguimos ahí metidos dentro de ese movimiento lateral. Una vez tocamos la media de 200 la semana pasada, volvimos a caer. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones, fijaros. Y a partir de ahí hemos visto en un rebote. En la sesión de ayer tocó la media 200, volvió a corregir. En la sesión de hoy, fijaros, hemos intentado volver hasta la zona 12,30, pero ahora mismo donde estamos, por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, pues a ver, esto no puede ser positivo porque estamos ahí encajados y parece que no consigue superar esa zona, pero lo bueno es que tenemos muy bien localizadas las zonas de resistencia. A cierre, fijaros, la media de 200, que no la ha conseguido superar. Y dentro de la sesión, pues vemos toquecitos hasta esa zona de los 12,30. La sesión de hoy puede ser muy importante porque está entrando bastante volumen, al igual que ayer. El problema es que ayer pues perdió gran parte de lo que iba ganando durante la sesión, pero podríamos pensar que puede haber sido la sesión de romper esa media de 200. Hoy estamos justamente ahí. Vamos a ver si de cara a la última parte de la sesión no volvemos a ver debilidad como vimos ayer, donde caía todo, y consigue mantenerse la cotización de Solaria a cierre ya por encima de la media móvil de 200 sesiones. Yo creo que sería muy positivo ver ese primer cierre por encima de la media de 200. No lo hemos visto, fijaros, desde enero de este año. Por lo tanto, pues bueno, sería el primer pasito. La zona clave, los 12,30, y a partir de ahí ese objetivo en la zona de los 13 euros, que es el objetivo que llevamos teniendo en la cotización de Solaria desde que comenzó el rebote. Pero no hemos llegado hasta esa zona. Fijaros que en el gráfico semanal se veía muy bien esa zona de los 13 euros, también tenemos por ahí la media de 70, podría actuar como resistencia, y en el mensual, pues fijaros, teníamos también la media de 70 sesiones, justo un poquito por debajo, los 12,79 la teníamos. Vamos a verlo exactamente. Sí, 12,69, perdón, teníamos 12,70. Aproximadamente la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues ahí está esa zona tan importante en el gráfico, que evidentemente cuando tenemos una resistencia tan fuerte, pues cuesta mucho, muchas veces, superar esa zona de primera. Si vemos un movimiento lateral y si no se alarga mucho, podemos acabar viendo ese impulso. El problema es que se alargue demasiado, se empieza a retirar la demanda porque piense que no va a superar esa zona, y
ahí veamos de nuevo una caída. Pero de momento estamos ahí. Podemos decir que jugando el partido. Fijaros, ahora mismo por encima de la media móvil de 200 sesiones. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Farmamar. Fijaros cómo teníamos una clara tendencia alcista desde abril. Fijaros, clarísimamente formando esos dientes de sierra en esa directriz alcista. Y por aquí decíamos que bueno, que a lo mejor al llegar a esa zona de resistencia, los 43,17, incluso los 45, podríamos ver una nueva corrección, pero se disparó. Empezando a tener muchísimo volumen, la cotización se disparó, vimos una pequeña corrección y ahora, ojito con el movimiento que hemos visto. ¿Por qué? Porque fijaros que en esta última subida hemos formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Y encima ahora estamos viendo cómo el volumen en la caída está siendo más alto que el volumen que veíamos en esa última subida, lo que es una señal clara de debilidad. Al acercarnos a esa zona tan importante que teníamos de resistencia, fijaros, en la zona de los 50 euros. Por lo tanto, pues ahí fijaros que ya se está empezando a notar la debilidad. Fijaros en la vela semanal que estamos haciendo es fea, pero de momento lo positivo es que nos mantenemos sobre la media móvil de 200 sesiones. Y eso, en principio, podría llegar a ser positivo. La clave ahora, ¿dónde puede estar? Pues en ver hasta dónde va a llegar la corrección y si esa corrección simplemente nos está marcando un nuevo diente de sierra para seguir con la subida, o si por el contrario, toda la subida que llevamos yendo desde abril ya habría llegado a su fin. Que puede ser una buena zona objetivo para poner fin a toda la subida y luego continuar con la caída, como hemos visto en anteriores ocasiones cuando hemos visto rebotes muy fuertes. Sí, fijaros ese soporte tan importante en la zona de 50-75, que es donde nos hemos quedado tan cerca, fijaros, esta semana, donde hemos empezado a corregir de nuevo. Pero bueno, de momento podemos pensar que estamos dentro de esa tendencia alcista. ¿Dónde podría estar ahora el objetivo quizás de la corrección? Pues evidentemente primero en el soporte que tenemos la divergencia, en la zona de los 46, muy cerca de donde estamos ahora mismo en el gráfico, pero si acaba perforando esa zona hay que tener cuidado, porque podríamos acabar volviendo hasta dónde, hasta la media de 70 sesiones. Y ojito porque ahora ya la media de 70 sesiones está por encima de la directriz alcista, es decir, si nos vamos a buscar la directriz alcista como en las anteriores correcciones importantes, perderíamos la media de 70. ¿Eso haría pelear la tendencia alcista? Pues bueno, en principio podríamos pensar que no y que se podría mantener. El riesgo está en que si caemos hasta la directriz alcista y luego volvemos hasta la media de 70 sesiones y ahora ya no actúa como soporte y actúa como resistencia, nos puede costar y podemos ver algo así. Y ese sería quizás el escenario más negativo, pero bueno, de momento ha mostrado mucha fortaleza y aunque sí que es verdad que la última subida el volumen ha sido muy bajito, en la subida anterior el volumen era muy alto. Por lo tanto, yo creo que no va a ser tan fácil que la cotización de Farmamar pierda la tendencia alcista. Evidentemente, si vemos que esa directriz la acaba rompiendo, pues ahí sí que tendríamos unas cuantas razones ya para pensar que podemos romper la tendencia alcista, porque ha perdido la media de 70 y esa directriz alcista. Quizás nos tendríamos que ir a buscar ya como ultimísima opción, la última bala en el gráfico, la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver también el gráfico horario. Resulta muy interesante muchas veces el gráfico horario cuando vemos tendencias alcistas muy claras y empezamos a notar debilidad, porque solemos encontrar zonas de soporte muy importantes. Fijaros en este caso la media de 70. Había actuado como soporte en la subida, de nuevo la corrección que vimos en septiembre y ahora la ha perforado. Señal de debilidad. Vamos a ver si la media de 200 que se va a encontrar con ella sigue corrigiendo muy cerca de esa zona de soporte que decíamos la divergencia que está por aquí. Y si esta zona consigue actuar como soporte, podemos seguir con el impulso. Incluso podríamos ver que esa divergencia siga alargando, marcando un nuevo máximo creciente. Si pierde la media de 200 sesiones esta zona de aquí, es cuando ya podemos empezar a pensar que la caída puede continuar. Fijaros en el gráfico semanal, como decíamos, la vela que está dejando es muy fea, pero bueno, al momento estamos sobre esa media móvil de 200 sesiones, que fijaros, está en los 45,86, muy cerca, fijaros, de esa base que poníamos por aquí. Vamos a subir esto un poquito. Ahí, 45,65, es decir, zona totalmente clave ahora. Y en el mensual, el cierre del mes anterior fue muy positivo, por encima de la media de 200 y de 70 sesiones. Decíamos que eso era muy bueno porque la media de 70 y la de 200 anteriormente había actuado como soporte y ahora era clave que no actuase como resistencia. De momento la hemos superado, pero tiene que llegar la consolidación evidentemente este mes. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones. Vamos a ver el Sabadell. Fijaros
lo que decíamos, estábamos en la parte totalmente alta, lo que estamos viendo ahora podría cuadrar con un movimiento, esto se me ha desvirtuado en el gráfico, seguramente porque habrá entregado los dividendos, entonces se desvirtúa. Fijaros, estábamos en la parte alta y lo que decíamos es que podíamos estar formando un movimiento tanto de consolidación como de distribución. ¿Cómo lo sabíamos? Pues poniendo la zona clave de soporte quizás en los 1,70 y vamos a bajar un poquito, 1,68 aproximadamente, 1,67 ahora. En esa zona pues estaría el soporte, si lo perdiese podría ser un movimiento de distribución. Y si superase la zona de máximos en los 1,95, 1,97, podríamos pensar que era un movimiento de consolidación. De momento lo estaba haciendo muy bien. Se apoyaba en la media ascendente, seguía manteniéndose al alza y de hecho habíamos superado ya esta resistencia también que podíamos tener por aquí, que nos podría hacer pensar, si no superábamos, que podríamos estar formando un hombro, cabeza, hombro. Esta superación yo creo que pase lo que pase posteriormente, ya pues la figura queda bastante desvirtuada y a partir de esa zona, fijaros, cuando parecía que nos íbamos a máximos, hemos vuelto a corregir con mucha fuerza en la sesión de ayer. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? La primera, señal de debilidad, porque no hemos conseguido superar los máximos anteriores. ¿Puede ser normal? Sí. De hecho, fijaros cómo la corrección ha llegado hasta la media de 70 y mientras no perfore la media de 70, puede ser una simple corrección para lo que se suele decir dar un pasito para atrás para coger carrerilla y atacar la zona de máximos. Podemos llegar a estar viendo ese movimiento. El riesgo donde está en que ahora perforemos la media de 70. ¿Por qué? Porque nos podríamos ir de nuevo a la zona de 1,67 después de haber visto durante casi un mes y medio que estábamos al alza para atacar esa zona de máximos, no la hemos conseguido superar. Aquí de nuevo ha entrado la oferta y hemos vuelto a caer con bastante fuerza. Es decir, a mí ese movimiento no me convencería absolutamente nada si lo llegamos a ver en la cotización del Banco Sabadell. Por lo tanto, me parece totalmente vital ahora mismo que se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones. Hay mucho ruido últimamente con lo de la OPA y todas estas historias, pero fijaros cómo en el gráfico el técnico de momento parece que le está respetando muy bien. Por lo tanto, vamos a fijarnos única y exclusivamente en eso. Vamos a ver el gráfico horario también y fijaros cómo cuando estamos en movimientos laterales, pues esas medias de 70 y de 200 sesiones, pues muchas veces no actúan como soporte de forma continuada. Y sí que es verdad que cuando nos perfora nos marca un movimiento importante, pero no nos sirve como por ejemplo lo que estamos viendo en la cotización de Farmamar. Fijaros aquí, como veíamos una tendencia muy clara, actúa como soporte, la media de 70 sesiones. Cuando la perforó caímos con fuerza. Ahora podemos haber visto algo parecido, pero tampoco nos dice nada de forma clara. Sí que es verdad que ahora fijaros, podemos ver que aquí tenemos un soporte donde se ha frenado ahora mismo, anteriormente resistencia, soporte, fijaros. Por lo tanto, pues una zona bastante importante donde estamos ahora mismo, que casualmente coincide con esa media de 70 del gráfico diario. Por lo tanto, vamos a poner ahí el ojo. Es muy importante, como decíamos, que hoy se mantenga sobre esa zona y que no veamos de nuevo caídas. Ahora mismo ha abierto ya Estados Unidos, fijaros, lo estoy viendo y está corrigiendo. Vamos a ver si esto no acaba contagiando a Europa para seguir viendo caídas. Es clave, ahora lo veremos, que no perfore los mínimos de ayer. Vamos a ver un segundo el gráfico semanal y el mensual también. Fijaros como aquí incluso podríamos llegar a pensar que seguimos viendo un hombro cabeza a hombro, que este era el primer hombro, la cabeza y aquí el hombro. Pero bueno, vamos a darle una menor importancia por ese último movimiento para atacar a la zona de máximos. Lo que sí que seguimos teniendo, fijaros, es esa divergencia, la cotización y el RSI, el gráfico semanal, y que eso es muy negativo. Y que si perforase el soporte que teníamos por ahí, lo estoy moviendo, porque es que cuando entregan dividendos, la cotización lo recoge y cae un poquito hacia abajo para que no se desvirtúe el gráfico. Por eso esos soportes se nos quedan pues quizás atrasados y hay que moverlos. Fijaros, como decíamos, tenemos el soporte en los 1,68 de la divergencia y es clave no perderlos. Muy en consonancia con lo que decíamos en el gráfico diario. Y en el mensual, el cierre, pues bueno, podríamos decir que fue positivo, pero fijaros cómo seguimos teniendo divergencia entre la cotización y el RSI en un gráfico mensual. Y de momento la vela que está dejando este mes es muy mala, pero llevamos únicamente dos sesiones llevamos. Entonces, pues, fijaros los meses anteriores, la volatilidad que ha habido, hemos visto caídas muy fuertes a principios de mes y luego se recupera muy bien. Por lo tanto, la vela mensual de momento no podemos sacar absolutamente nada en claro.
Y vamos a ir al SP500, que sé que es lo que estáis esperando muchos de vosotros, porque el movimiento que estamos viendo es muy interesante en las últimas sesiones. Para los que no estéis al tanto de ello, llevamos diciendo desde la semana pasada que estábamos en un movimiento lateral por encima de esa zona de máximos históricos, pero que no podríamos llegar a consolidar esa ruptura hasta que no viésemos un apoyo mínimo hasta la media de 70 o quizás la zona de 5670 como último recurso. Ahí debería rebotar sí o también. Si perdiese esa zona, ¿por qué sería muy negativo? Porque estaríamos viendo en todo este movimiento de aquí una ruptura en falso de la zona de máximos históricos y eso sería muy negativo. Fijaros ayer, vimos cómo, aunque parecía que iba a perder la media de 70, se acercó a la zona de 5670, pero rebotaba y se mantenía sobre la media de 70 en el gráfico horario. Es decir, fijaros, soporte clave la media de 70, pero dentro de la sesión nos permitimos ver un pico de volatilidad donde se nos va hasta el siguiente soporte, pero los cierres se mantienen sobre la media de 70 sesiones. Y eso es muy positivo. Hasta hoy, que hemos visto la apertura, como de nuevo ha abierto, fijaros, y ha perdido la media de 70. La clave dónde va a estar, que la sesión de hoy no perdamos los mínimos que veíamos ayer. Fijaros, el mínimo estaba en los 5.681 y estamos muy cerquita ahora mismo. Yo creo que no es tan importante que les dentro de la sesión, que incluso podríamos ver ese toquecito hasta aquí, hasta los 5.670. Entender que puede haber un rango de 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, 10 puntos arriba, 10 puntos abajo, eso no va a cambiar absolutamente nada, pero se ve muy bien la resistencia. Si toca esa zona y a partir de ahí repuntamos y superamos la media de 70, no estaría mal. ¿El problema dónde está? En ver esto. Mira, de hecho ahora mismo yo creo que ya ha perdido los mínimos de ayer, no están muy cerquitas, que van perdiendo. Si vemos que se va hasta la media de 70, una vez que ha tocado los 5.670 y no la supera, ojito, porque podemos acabar viendo esto. Yo creo que si ahora se contiene sobre los 5.670, vamos a ver el rebote. Incluso a lo mejor desde la zona en la que estamos ahora, que están los mínimos de ayer. Y la clave va a estar ahí, en notar la misma fortaleza, entre comillas, que veíamos ayer, que aunque pierde la media de 70, luego intenta recuperarse muy rápido. El problema está en que veamos que va cerrando velas horarias por debajo de la media de 70. Eso puede empezar a ser bastante negativo y ahí debemos de poner el ojo. Por lo tanto, fijaros, ahora está por debajo, necesitamos ver un rebote quizás para cerrar el gap que también ha dejado hoy, fijaros, en velas horarias. En velas diarias no vamos a ver el gap, no lo tenemos, ese gap, pero sí en velas horarias. Por lo tanto, totalmente clave no perforar esta zona. De nuevo, para no pensar, como decíamos, que esto es una ruptura en falso. Sería muy negativo. En anteriores ocasiones, fijaros por aquí, también tenemos una resistencia muy importante. Los 5.270 la superó y luego parecía que la perforaba y luego se acabó recuperando muy bien. ¿Podemos llegar a ver algo parecido y luego ver un repunte muy fuerte? Pues puede ser, porque ya sabemos los engaños que nos tiene preparados últimamente los índices y los mercados, pero creo que hay veces que va mucho el cántaro a la fuente y al final se acaba rompiendo. Así que cuantos menos riesgos corramos, yo creo que muchísimo mejor. Definitivamente ya hemos perdido los mínimos de ayer. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando en la semana. Se está hablando mucho de que las caídas que hemos visto ayer venía por todo el tema del conflicto, Israel, Irán, toda esta historia. Ojo, porque se está obviando los datos económicos que veíamos ayer, que eran negativos. Los datos del ISM, del PMI manufacturero en Estados Unidos, es que son datos que nos hemos acostumbrado a ver que son negativos y que da igual, pero es que son datos muy negativos. Ojo, no estemos intentando tapar el verdadero problema con otro problema que evidentemente también es muy importante, pero a lo mejor la clave está en esos datos. ¿Y por qué digo esto? Porque de cara a la sesión de mañana y de pasado tenemos datos muy importantes en Estados Unidos también en materia de desempleo. Por lo tanto, hay que poner el ojo ahí. Con esto ya nos despedimos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana estaremos por aquí de nuevo comentando la jugada, a ver qué pasa con ese SP500 que nos tiene totalmente en vilo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.